de Hacienda, por lo tanto hay quórum legal para sesionar. Se abre la sesión en consecuencia y le pediría al señor senador pudiese poner a consideración de las señoras senadoras y de los señores senadores el orden del día de esta reunión de trabajo. Con gusto. Señores senadores, el orden del día que se somete a su consideración para el día de hoy es, como primer punto, registro de asistencia; segundo punto, declaración de quórum; tercero, lectura y aprobación del presente orden del día; y cuarto, comparecencia del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafel, propuesto por el Ejecutivo Federal como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Muchas gracias, señor senador. En consecuencia, vamos a aprobarlo. Estaría poniendo a consideración de los señores senadores, de las señoras senadores, el orden del día. Los senadores que estén a favor de aprobar el orden del día que les ha sido leído, a favor de levantar su mano señalándolo. Aprobado, señor presidente, por unanimidad. Muchísimas gracias, señor senador. Señoras senadoras, señores senadores, como ustedes saben, esta comisión recibió el turno de parte de la mesa directiva de la Cámara de Senadores para conocer la propuesta de nombramiento para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México en favor del ciudadano Javier Eduardo Guzmán Calafel. La Junta Directiva de esta comisión determinó desahogar este trámite de la siguiente manera: conferirle a nuestro invitado, al doctor Guzmán Calafel, hasta por 10 minutos el uso de la palabra para hacer una presentación, y una vez que se haya concluido con este trámite, estaremos abriendo el micrófono a los señores senadores y a las señoras senadores que dispongan para desahogar cualquier tipo de duda o de preocupación y aprovechar la presencia del doctor Guzmán. En consecuencia, le concederíamos el uso de la voz hasta por 10 minutos al doctor Guzmán Calafel, dándole la más cordial bienvenida a los trabajos de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, me siento muy honrado de comparecer ante ustedes con motivo de la propuesta presentada a su consideración por el presidente de la República para que un servidor ocupe el cargo de subgobernador del Banco de México. Como se podrán imaginar, después de haber laborado en el Banco de México durante 30 años, es para mí una distinción de especial significado el haber sido propuesto para tan alta responsabilidad. Si me lo permiten, quisiera comenzar mi intervención describiendo brevemente mi trayectoria académica y profesional. Estudié la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y realicé estudios de posgrado en Economía tanto en Europa como en Estados Unidos. Ingresé al Banco de México en 1980, ocupando distintos cargos a lo largo de mi carrera. El último de ellos fue el de director de Asuntos Internacionales. Representé al banco en algunos de los foros internacionales de mayor relevancia para la institución, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de los 20. En la actualidad me desempeño como director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, la organización de los bancos centrales de América Latina y el Caribe. En suma, he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a temas vinculados a la banca central. En esta oportunidad me gustaría referirme al papel que desde mi punto de vista debe cumplir el Banco de México en el alcance de los objetivos globales de desarrollo económico del país, esto es, lograr mayores tasas de crecimiento de la producción y el empleo, abatir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Banco de México será autónomo en el ejercicio de sus funciones y su administración, y que su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, combatir la inflación. Las razones de este mandato constitucional están fundamentadas en sólida evidencia empírica
a nivel nacional e internacional. Un ambiente de inflación elevada genera incertidumbre y desincentiva la planeación en horizontes largos, afectando adversamente la producción. Además, al dar lugar a una mayor variabilidad de los precios relativos, el contenido informativo de estos disminuye, lo que propicia mayores costos de búsqueda y márgenes de comercialización y una asignación menos eficiente de recursos. Esta última también se ve impactada por el hecho de que en un ambiente inflacionario, las empresas y hogares tienden a destinar una parte mayor de su ingreso a protegerse de los costos de la inflación, a expensas de actividades orientadas a fomentar la innovación o incrementos en la productividad. La capacidad del sistema financiero para apoyar el desarrollo económico se ve afectada en un ambiente inflacionario. En virtud de los riesgos ocasionados por la inflación, los ahorradores demandan tasas de interés más altas y plazos menores para sus depósitos, lo que repercute en un crédito más caro y escaso, con los consecuentes efectos nocivos en el aparato productivo. Asimismo, la inflación deteriora el poder adquisitivo de la población, con efectos aún más perniciosos en los segmentos con ingresos fijos, como los asalariados y los pensionados, y los más pobres, que son los menos capacitados para defenderse de este mal. De esta forma, la inflación incide de manera adversa en la pobreza y en la distribución del ingreso. En suma, en virtud de los dañinos efectos de la inflación sobre el crecimiento económico, el empleo, la pobreza y la distribución del ingreso, y de las características de los instrumentos a disposición del Banco de México, la mejor contribución que nuestro Instituto Central puede hacer al desarrollo económico del país es cumplir de manera estricta con su mandato. En otras palabras, la estabilidad de precios no es un objetivo en sí, sino el medio a través del cual el Banco de México contribuye al objetivo último de la política económica, que es mejorar los niveles de bienestar de la población. Por otra parte, la autonomía establece los cimientos para que un Banco Central cumpla con su mandato de una manera adecuada. Ello en virtud de que arraiga la credibilidad en el compromiso antiinflacionario y despeja dudas sobre la posibilidad de que por motivos políticos o de otra índole, las autoridades de un país pongan en marcha medidas que puedan resultar en un repunte de la inflación. La evidencia internacional es clara. Tanto en economías avanzadas como emergentes, la autonomía efectiva del Banco Central tiene una relación negativa con la inflación y positiva con el crecimiento económico. Asimismo, la variabilidad de las tasas de interés nominales y reales es más baja y el rendimiento real promedio ofrecido a los depositantes es más alto en países donde los bancos centrales disfrutan de una mayor autonomía efectiva. La trayectoria de la inflación en México en los últimos años pone en evidencia los méritos de la estrategia adoptada para proteger el poder adquisitivo de nuestra moneda. La economía ha podido absorber choques considerables de oferta en distintas etapas sin que esto se haya reflejado en un aumento permanente del ritmo de crecimiento de los precios. Además, no obstante estos choques, las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se han mantenido en niveles cercanos al objetivo de 3% y dentro del rango de variabilidad determinado alrededor de dicho objetivo. En este proceso, la credibilidad de nuestro Instituto Central se ha fortalecido de manera importante. Yo destacaría 3 factores a este respecto. El primero es que el Banco de México ha estado en posibilidades de implementar medidas contracíclicas para estimular la actividad económica ante el deterioro de las condiciones externas, algo impensable en periodos no muy lejanos. El segundo se relaciona con el muy moderado impacto que hoy en día tiene la depreciación del peso sobre la tasa de inflación. Creo que todos recordamos con pesadumbre los años en que los precios se ajustaban automáticamente y en magnitud considerable ante una caída del valor de nuestra moneda. El tercer factor que yo destacaría
es que a pesar del entorno de incertidumbre mundial por el que atravesamos en la actualidad, las tasas de interés internas, cuyo nivel incorpora información de importancia sobre la confianza en la economía, se encuentran alrededor de sus mínimos históricos. Como sería de esperarse, la crisis económica global ha tenido consecuencias de consideración para la banca central. Naturalmente, el Banco de México tendrá que tomar en cuenta cuidadosamente, como lo ha venido haciendo, las implicaciones de estos y otros desafíos que han surgido en los últimos años. Sin embargo, es importante señalar que la experiencia a raíz de la crisis económica global no modifica las conclusiones relacionadas con el papel que nuestro Banco Central debe jugar en la búsqueda de la estabilidad de precios. Al respecto, debemos tener presente que muchas de las medidas de política monetaria que se pusieron en marcha en diversos países en respuesta a la crisis fueron posibilitadas precisamente por el elevado grado de credibilidad de sus bancos centrales, resultado, a su vez, de un movimiento general hacia la autonomía y de los persistentes esfuerzos de combate a la inflación que tuvieron lugar particularmente a partir de la década de los 90. De esta forma, los trascendentales cambios que se han observado en la economía mundial a partir del inicio de la crisis, si en algo inciden en el mandato del Banco de México, es en la necesidad de poner aún mayor cuidado en el cumplimiento de los ordenamientos conferidos al banco en la Constitución. Señoras y señores, a pesar de los avances logrados, no debemos subestimar la magnitud de los retos que enfrentamos. Uno de ellos se deriva de que es de esperarse que nuestra política monetaria se implemente en los próximos años en un entorno caracterizado por incertidumbre, ingresos de capital acompañados de una alta volatilidad, crecimiento potencial menor en nuestros principales socios comerciales y, por supuesto, el riesgo de nuevos choques de oferta. Adicionalmente, en el marco de la responsabilidad que su ley le asigna de promover el sano desarrollo del sistema financiero y el propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, el Banco de México deberá seguir esforzándose en buscar los mecanismos idóneos para contribuir a la estabilidad financiera. Es evidente que para hacer frente a estos retos se requerirá de esfuerzos persistentes del Banco de México. Sin embargo, también es necesario tener presente que el mantenimiento de la estabilidad de precios y de la estabilidad financiera no puede ser, ni en México ni en ningún otro país, una responsabilidad exclusiva del Banco Central. La complejidad de estas tareas requiere del concurso coordinado de otras políticas, especialmente la fiscal. Además, para el logro de estos objetivos se necesita del apoyo de la sociedad. Por ello, es fundamental que nuestro Instituto Central continúe esforzándose por fomentar la transparencia y explicar de una manera clara, abierta y oportuna sus decisiones de política al público en general. La superación de estos desafíos exige la acción concertada de todos. Me sentiría sumamente honrado de ser parte de este esfuerzo. A lo anterior me motiva el deseo de servir a mi país. Considero que tengo la experiencia y la capacidad para asumir la alta responsabilidad para la que se me ha propuesto. De ser ratificado por el Senado, me comprometo a dar lo mejor de mí para cumplir con este encargo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias a usted, doctor, por la clara exposición. Aprovecho el uso de la voz para destacar la siempre muy grata presencia del licenciado Dioniso Meade, enlace institucional del Banco de México con esta soberanía. En este momento queda abierta la ronda de preguntas para que los señores senadores que tengan deseos de participar se puedan inscribir. Ya se apunta el senador David Penchina, a quien le concedemos el uso de la voz para hacer el planteamiento de sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos los que están aquí presentes y en particular a don Javier Guzmán. Muy bienvenido, don Javier. Muchas felicidades de antemano
pues lo felicito y nos felicitamos de tener un profesional de la economía, de la banca. Su currículum es por demás notable y los que sabemos de su trabajo, sabemos que la designación que ha puesto en manos del Senado el señor Presidente de la República pues es una designación llena de los suficientes y sobrados méritos para estar usted en esta mesa. Bienvenido al Senado. Escuché con atención su participación y además en manos del presidente de esta comisión nos hizo llegar con tiempo su currículum descriptivo a lo largo de su trayectoria profesional. Y yo sí quisiera hacerle dos reflexiones, preguntarle para poder alimentar nuestro conocimiento y tener dos reflexiones que seguramente en mi caso no serán materia de juicio para lo que decide esta soberanía en cuanto a su encargo, sino más bien para poder aprender y tener criterios en diferentes materias que hemos debatido y estudiado y que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Usted habla del mandato que se le dio al Banco de México. La primera pregunta, inquietud, en últimas fechas ha habido en diferentes espacios y foros el cuestionamiento o la interrogante a despejar de si el mandato del Banco de México se debe de ampliar. Yo sí quisiera saber cuál es su opinión y si la ampliación del mandato en particular hay que reforzarlo o hay que imaginar cuál es su opinión al respecto, en qué debemos abundar por el bien del país. Sin duda la receta de su autonomía, de la ley que, por cierto, esta soberanía fue quien la impulsó en su oportunidad, pues a la vista, como usted bien dice, están los resultados, pero creo que falta mucho por hacer en un país que todavía tiene muchos retos y que los grandes objetivos económicos se traduzcan en el bienestar de muchos mexicanos que hoy todavía no cuentan con esa fortuna. Y el segundo cuestionamiento es relativo a un tema que ha sido ampliamente debatido. Hoy se inicia una nueva administración, hace apenas 75 días más o menos, el presidente Peña Nieto ha iniciado su mandato y se vuelve a poner en el centro del debate hacendario el tema de la banca de desarrollo. Más allá de saber y opinar de lo que se ha hecho bien o se ha hecho mal, pues yo creo que lo que sí es cierto y es inevitable es que este país, en gruesos de capas de la sociedad, pues todavía estamos muy lejos de los niveles de financiamiento adecuado que necesitan muchos mexicanos y que no tienen acceso no solo por falta de bancarización en la dispersión territorial que tenemos, sino por ser objeto atractivo de la rentabilidad bancaria privada, y se vuelve a poner el tema en la mesa de el diseño y la oportunidad de la banca de desarrollo para fortalecer pues el combate a la desigualdad y para poder generar las oportunidades de empleo que este país necesita. Yo quisiera preguntarle, en función de ese paradigma, ¿usted cree que es correcto que FIRA siga en Banco de México de acuerdo al mandato que tiene? ¿O FIRA debe de ser un instrumento que pase a la jetatura del Ejecutivo Federal en una fusión adecuada con una institución que no acaba de dar o de generar los beneficios que los mexicanos necesitamos en materia del campo, que además de ser un tema de soberanía alimentaria, pues tiene que ver un tema de empleo en la posibilidad de tantas comunidades rurales que hoy lamentablemente incluso han migrado a las zonas urbanas y que han generado no solo procesos de pobreza, sino de desigualdad que a veces son más dramáticos que la pobreza misma. Yo sí quisiera escuchar su opinión, con una larguísima y vasta experiencia en foros internacionales, en artículos, en responsabilidades en bancos de desarrollo que sé que usted ha tenido. ¿Cuál es su visión en particular de eso? Digo, no se trata de comprometer ninguna posición, yo quisiera escuchar a gente que, como usted, se distingue por ser un experto en la materia. Yo le doy la más cordial de las bienvenidas, le deseo el mejor de los éxitos, me manifiesto y me felicito a mí mismo de tener una gente de su nivel en esta mesa ante una comparecencia que seguramente vamos a resolver en estos días, y le deseo la mejor de las suertes en su futuro profesional. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz el doctor Guzmán Calafel. Muchas gracias, señor senador Penchina. En primer lugar quisiera agradecerle las muy gentiles palabras que ha tenido para con mi persona.
y por supuesto abordaría los dos temas que usted está planteando, que son temas que me parecen sumamente importantes, los dos. Uno o dos, tres. El primero, el mandato del Banco de México. Me parece que el centro de discusión con respecto al mandato ha sido si debe ampliarse para incluir el aspecto de crecimiento económico de manera unada al de inflación. Bueno, yo le diría en este sentido que desde mi punto de vista la duda no es si el Banco de México debe contribuir al crecimiento económico. El objetivo del Banco de México, como yo comenté durante mi intervención, el objetivo final es contribuir al desarrollo económico del país. El tema principal en este caso, me parece, es cómo lo debe de hacer. Yo creo que todos estamos de acuerdo, yo creo que en eso se ha formado un consenso en la sociedad mexicana de que la inflación es un fenómeno nocivo desde muchos puntos de vista. Por otra parte, tomando en cuenta la naturaleza de la inflación, no me meto en demasiados detalles al respecto, los economistas diríamos es un fenómeno monetario, tomando en cuenta los instrumentos que tiene a su disposición el Banco de México, el banco está en una posición privilegiada para combatir a la inflación. No es una institución que pueda combatir a la inflación por sí sola, necesita el apoyo de otras instituciones, pero tiene una posición indudablemente sumamente importante, central. Tomando en consideración estas reflexiones, desde mi punto de vista, la mejor contribución que puede hacer el banco al crecimiento económico, al desarrollo económico, es combatir la inflación. Déjame decirle, yo no creo que haya, estoy convencido de que no hay ninguna contradicción entre los dos objetivos, entre el objetivo de crecimiento económico y el objetivo de inflación. El problema es que en determinado momento se puede interpretar que existe una contradicción y esto puede tener consecuencias desde el punto de vista de confusión en la sociedad y consecuencias desde el punto de vista de presiones que puedan haber sobre el Banco de México para que lleve a cabo determinadas tareas. De hecho, en la prensa recientemente hubieron algunos comentarios de que en motivo de algún componente que tenía el comunicado de política monetaria del Banco de México, el Banco Central estaba dando en este momento un mayor peso al crecimiento económico que a la inflación, cosa que no sucede porque no son objetivos contradictorios. El interés del Banco de México, yo diría el interés de cualquier banco central, es tener su principal instrumento de política, la tasa de interés, en los niveles más bajos posibles, congruentes con el objetivo inflacionario. Yo creo que no hay ningún banco central que tenga interés en mantener tasas de interés elevadas por el hecho de tenerlas elevadas. Simplemente la preocupación es las tasas de interés deben estar en el nivel que permita lograr el objetivo inflacionario, entre más bajas mejor. Por otro lado, no hay ningún banco central que no tome en cuenta en sus decisiones el crecimiento económico. No hacerlo significaría un costo excesivo en el proceso de combate a la inflación. En suma, mi conclusión sería, tomando en cuenta todos estos elementos, ¿para qué exponer al Banco Central a confusión? ¿Para qué exponer al Banco Central a presiones cuando no existe una contradicción entre los dos objetivos? Los dos objetivos son totalmente compatibles. Dos elementos adicionales que yo comentaría. El primero es, con un objetivo como la inflación, la concentración de la política del Banco Central se hace mucho más clara. Y por otra parte, el proceso de rendición de cuentas del Banco Central ante la sociedad también es mucho más evidente. Con respecto al segundo tema que comenta, el tema de la banca de desarrollo, a mí me parece que la banca de desarrollo en México tiene un papel fundamental en el apoyo a la actividad productiva. La banca de desarrollo ofrece tanto servicios como productos que complementan los que proveen los intermediarios financieros privados. Créditos de primer y segundo piso, garantías, asistencia técnica, programas especiales de fomento, en fin. Inclusive han sido de mucha ayuda recientemente en la implementación de políticas anticíclicas. Recordarán que en el contexto de la recesión que se vino a raíz de la crisis mundial, la banca de desarrollo tuvo un papel fundamental para estimular la actividad económica. Entonces, desde ese punto de vista, me parece
que las autoridades mexicanas deben seguir explorando las áreas en las que la banca de desarrollo debe seguir participando de una manera activa. ¿Bajo qué papel? A mí me parece que debe de ser bajo un papel que complemente el papel de los intermediarios financieros privados. Es decir, no es un sustituto, es un complemento, es un catalizador. Desde ese punto de vista hay, me parece, oportunidades importantes en el apoyo a la pequeña y mediana empresa, en el apoyo al campo, en el apoyo a polos de desarrollo, redes de proveedores, en fin. Un elemento adicional que yo destacaría es que también es importante buscar mecanismos para que la banca de desarrollo pueda tener una respuesta más ágil, más precisa, más agresiva a las necesidades del aparato productivo de México. Con respecto a la pregunta que hacía sobre el caso particular de FIRA, mi punto de vista es, me parece que el tema más relevante no es si FIRA debe de estar dentro del esquema del Banco de México o debe de estar dependiendo del gobierno federal. A mí me parece que lo importante en este caso es evaluar qué cosa es lo que se tiene que hacer para que FIRA tenga un servicio mejor a la sociedad, un apoyo mejor a los sectores más desfavorecidos, al sector campesino, en fin, independientemente de dónde esté ubicado desde el punto de vista administrativo. Agradecemos las respuestas del licenciado Guzmán Calafel. Le concedemos el uso de la voz a la senadora Dolores Padierna. Don Javier Guzmán, sea usted bienvenido al Senado de la República. Quiero en primer lugar decirle que su currículum lo estudiamos con mucho cuidado y es muy sólido, muy interesante, muy fuerte. Y a las personas que yo he preguntado sobre usted, todas tienen la mejor opinión de su desempeño. Y además aquí usted cuenta con la mayoría de votos. Sin embargo, yo quisiera subrayar 3 asuntos rápido en relación, como lo dijo el presidente de esta comisión, el senador Yunes, 3 preocupaciones. No está de más recordar que cuando se le brindó la autonomía al Banco de México, en la ley se estipularon 4 facultades principales dentro de muchas. Una es proveer a la economía de moneda nacional, creo que esa está. La otra es el control de la inflación o la estabilidad de la moneda. Otra, que poco se dice, es el sano desarrollo del sistema financiero y un buen funcionamiento del sistema de pagos. Si pudiéramos hacer una evaluación del 93 a la fecha, por lo menos déjeme decir algunas cosas de estos grandes objetivos. Dice usted que si hay inflación, que la inflación es dañina para todos, cosa que coincidimos, es dañina para la economía, para las personas de más escasos recursos, etcétera. Y dice usted que las economías emergentes, entre menos inflación tienen, mejor desarrollo económico tienen. En el caso de México no se sostiene esa tesis con los datos de la Secretaría de Hacienda en todos estos años. La política seguida del 93 al 2012 tiene una inflación promedio anual del 9.8. Si nos vamos por periodo, del 2000 al 2012 fue de 4.5, aunque la meta programada ha sido siempre del 3%, que nunca se ha alcanzado. Pero veamos otra vez, del 93, que se le dio la autonomía al Banco Central, al 2012, la economía solo ha crecido 2.5% promedio anual. Y cuando ha tenido la más baja inflación, que ha sido del 2000 al 2012, que ha sido una inflación de 4.5, la economía solo creció 1.9. Entonces la tesis no se sostiene. Yo diría que lo mejor es priorizar
y ponernos como objetivo que el Banco Central coadyuve, pero con las facultades que tiene, con los recursos que maneja, el apoyo que pudiera dar el Banco Central al desarrollo económico del país es inmenso. Más allá de la reforma hacendaria y otras cosas, el Banco Central puede hacer lo que nadie podría hacer con todos los recursos que ustedes manejan. Ahora bien, esta relativa estabilidad de la moneda, que es casi el único objetivo en el que se fijan, también es relativa. Ya digo, no se ha alcanzado el 3%, pero los alimentos han crecido muchísimo. Es muy variable, pero el último dato que nos da el Coneval, 45% de aumento en un año los alimentos. Y eso lo pone el INEGI y el Coneval como la causa del empobrecimiento de la gente y la causa de haber creado 12 millones de nuevos pobres. Bueno, entonces tenemos que ver que el único objetivo que tiene el Banco Central, que es el control de la inflación, pues también lo sea en el tema de alimentos. Claro que el tema de alimentos es multifactorial, no basta con una sola medida. En relación a otros objetivos que tiene el Banco Central, yo quisiera exponer dos más. Uno, un tema principal que nos tiene aquí en el Senado, creo que a todo el país, la deuda subnacional, la deuda de los estados y los municipios, creció sustancialmente en los últimos 7 años, en el 2005 era de 143,000, hoy día es de 406,000 millones de pesos. Pero de esta cantidad, 406,000 millones, 334,000 millones de pesos le corresponden a la deuda contratada con los bancos. Es decir, el 82% de la deuda subnacional ha sido contratada con los bancos. Y no todos los bancos, ojalá hubiera sido el Banco de Desarrollo, con 4 bancos. Hay una concentración crediticia bárbara con Bancomer, Banorte, Interacciones y Banamex. Y usted sabe que las garantías son las participaciones federales. En 2007, el monto de participaciones federales comprometidas era del 49%, ahorita es del 79.2%. Eso habla de un riesgo. Aquí la pregunta es, si el Banco Central tiene esta facultad de controlar el sistema financiero en parte, ¿por qué las calificadoras de deuda no advierten de este riesgo? ¿Por qué las calificadoras de deuda tampoco advirtieron de los riesgos en la caída de la economía en el 2008? ¿Por qué Moody's, Standard & Poor's, Fitch no se han ocupado de la concentración crediticia? Son tareas de las calificadoras. Pongo un ejemplo, en Estados Unidos, a raíz de la crisis del 2008, el gobierno llamó a cuentas a todas las calificadoras. ¿Por qué no advirtieron de los riesgos de las burbujas inflacionarias, etcétera, etcétera? Y pusieron control, un control total sobre las calificadoras, y hoy día han endurecido sus posturas, informan al gobierno debidamente de ese control sobre los riesgos que pueda tener la economía. En México las agencias calificadoras no advierten de nada y pues yo diría, son muy laxos, son muy blandos, debiera ponerse más atención en el sistema financiero. Por el otro lado, el gobernador del Banco de México, el señor Carstens, lo leímos creo en los periódicos el sábado pasado, habla de temas bien importantes. Usted como subgobernador, ahorita como él no tiene subgobernador, lo hace él, pero ya cuando usted llegue le va a tocar a usted porque él tiene que hacer otras cosas. No, es que a él le va a tocar. Bueno, en el escenario internacional hay muchos riesgos financieros, como usted lo ha señalado, que podrían afectar de manera importante a la economía mexicana, principalmente el riesgo de una reversión abrupta de los flujos de capital.
según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de 2010 a 2012, digo para no dar tantos datos, el financiamiento externo a empresas y el financiamiento externo fue de 1 billón de pesos, exactamente 912.375 millones de pesos, o sea, casi 1 billón de pesos creció en 2 años. Esto es por las altas tasas de interés, no es otra cosa. En Estados Unidos están en 1, aquí rebasan el 5, pues obviamente los capitales van a donde mejor les llega. Si fuera capital productivo, pues qué bueno, ya nuestra economía estuviera en otros niveles, pero es capital volátil que viene por 3 meses, por un día, en fin, es un asunto muy delicado que yo le preguntaría. Hay, como usted bien lo comenta, muchos riesgos a nivel internacional. Voy a mencionar solo uno. Los requerimientos financieros de los países avanzados. Sus deudas se han duplicado, triplicado en algunos países y están requiriendo que sus bancos, sus capitales regresen para el financiamiento de sus propias crisis y de sus propias deudas. Esto puede en algún momento lograr esa reversión peligrosa porque traería para nosotros una depreciación cambiaria, una elevación mayor de las tasas de interés, una disminución de los activos financieros. Pues yo, en relación a todo esto, le quisiera pedir cuáles son sus planes. Y un último asunto, el riesgo de que México siga apoyando con recursos el rescate financiero internacional, en específico de Estados Unidos. Me preocupa mucho porque aquí están con un micro rescate, pero a Estados Unidos le aceptaron, desde luego en votación dividida, nosotros nunca hubiéramos votado así, 14,000 millones de dólares la aportación de México al Fondo Monetario Internacional, y está en los ambientes de que quieren aumentar más porque Estados Unidos está en una crisis seria. Yo le quisiera decir que hay que tener mucho cuidado con las reservas internacionales, que no son para andar financiando a Estados Unidos, al Fondo Monetario, que en todo caso yo le haría una propuesta que ojalá cuando usted llegue ahí pudiera apuntalar con reservas internacionales, unas poquitas, unos 10,000 millones de dólares para nuestros municipios, que realmente necesitan mucho una inyección de recursos. Le agradezco que me haya escuchado estas reflexiones. Agradecemos la participación de la senadora Dolores Padierna y le pediríamos al licenciado Guzmán Calafell pudiera dar respuesta a estos planteamientos. Sí, con mucho gusto. Le agradezco mucho sus preguntas y sus comentarios, senadora Padierna. Me parece que todos ellos son temas muy importantes. Iría en el orden en que las fue planteando. La primera parte, mencionaba usted que si analizamos las estadísticas de hace algunos años para acá, no necesariamente encontramos una relación positiva entre disminución de la inflación y un crecimiento económico más sólido. Sí. Bueno, yo ahí lo que le diría es lo siguiente, la disminución de la inflación y en general la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento económico, pero no es una condición suficiente. Es decir, el solamente tener una tasa de inflación baja no va a asegurar un crecimiento económico más elevado. Hay otra serie de requisitos. Los determinantes del crecimiento económico son muy complejos, muy variados, influyen muchísimas variables. Yo le diría que en el caso de México en lo particular, la parte de estabilidad macroeconómica la tenemos de hace algunos años, y eso se va a requerir para lograr una tasa de crecimiento alta. Eso va a ser una precondición, pero eso no va a ser suficiente. Necesitamos otra serie de acciones. Yo a lo que apuntaría aquí en particular hay una serie de reformas estructurales que se han venido discutiendo desde hace algunos años, algunas ya empezaron a implementarse afortunadamente. ¿Qué es lo que se necesita en este momento al nivel microeconómico para mejorar la asignación de recursos, para detonar un cambio tecnológico más fuerte
y para sentar las bases que finalmente nos permitan tener un crecimiento económico más acelerado. Entonces, es un fenómeno un poquito más complejo. La inflación es necesaria, pero eso no le va a asegurar el crecimiento. Necesita usted combinar esa estabilidad en la parte macroeconómica con otra serie de detonantes. Hay una serie de indicadores que se repiten una y otra vez. La inversión en México como % del PIB es sumamente baja, es 21%. Si vemos otras economías, por ejemplo Corea, usted va a ver que tiene tasas de 30% o más. La cantidad de recursos que se dedican, por ejemplo, a investigación y desarrollo es muy baja, el gasto que se dedica a infraestructura es muy bajo. Hay sectores en los que es muy importante detonar, hacer algunas reformas para que se detone un proceso de crecimiento. Entonces, no se observa porque esa parte de la inflación no le va a asegurar el crecimiento económico, simplemente le va a dar una de las condiciones indispensables. En segundo lugar, comentaba usted el tema de la deuda subnacional, indudablemente que es un tema muy importante. Yo diría, desde mi punto de vista, no es un tema que tenga una implicación sistémica. La deuda subnacional es de alrededor de 3,5 puntos del PIB, es relativamente pequeña. Ahora, puede generar problemas, por supuesto, porque por un lado su crecimiento ha sido muy acelerado en relativamente poco tiempo. Estamos viendo las consecuencias en algunos municipios del país. Y por otro lado, hay instituciones bancarias pequeñas que están muy expuestas a la deuda subnacional. Ese es un tema que indudablemente hay que resolver. Entiendo que se están presentando en el Congreso algunas propuestas en los últimos días para atacar este problema. Me parece que una de las condicionantes que debe de haber ahí es exigir un proceso de transparencia de la situación real de las finanzas, y me parece que se deben sentar las bases para que se pueda otorgar crédito a los estados y municipios. Los estados y municipios, como las empresas del país, en fin, es natural, es conveniente que utilicen el crédito. Lo que pasa es que lo tienen que utilizar de manera moderada, de una forma transparente, de tal forma que la sociedad puede evaluar el grado de endeudamiento y siempre sujetos a criterios que permitan asegurar que van a tener la capacidad de pago para hacer frente a esas responsabilidades. Yo estoy seguro que con las propuestas que se están manejando en el Congreso en este momento, el tema se va a resolver adecuadamente. El tercer tema que comentaba usted es un tema importantísimo, que es el tema de los flujos de capital que están llegando no solamente a México, están llegando a México y están llegando a muchas economías emergentes. Este flujo de capital hacia las economías emergentes se ha acentuado en 2013 y es un proceso que desde mi punto de vista va a continuar y en algunas economías se va a acentuar. ¿Cuáles son los determinantes? Usted mencionó uno, estoy totalmente de acuerdo con usted, las bajas tasas de interés en las economías avanzadas. En las economías avanzadas lo que tenemos son tasas de interés que están alrededor de cero. Evidentemente los inversionistas salen a buscar rendimientos más elevados en otros lugares y canalizan recursos, es lógico, es natural. Ahora, hay otro componente que me parece que hay alguna diferencia, es una diferencia importante entre unas economías y otras, que son fundamentos macroeconómicos sólidos y expectativas de crecimiento en el mediano largo plazo fuerte. Me parece que en el caso de México se están combinando de manera importante los dos elementos. Las bajas tasas de interés, yo estoy convencido, están impulsando recursos hacia México, pero yo también creo que en este momento la economía mexicana está despertando un enorme interés a nivel internacional y eso también está jalando recursos. Ahora, hay otra cosa que me parece importante comentar. Es natural que los recursos financieros fluyan de las economías avanzadas a las economías emergentes en general. No se presenta en todos los casos, pero en general sí. ¿Por qué? Porque la tasa de ahorro en las economías avanzadas normalmente es insuficiente para financiar la inversión que se retiene para detonar el crecimiento económico de estos países. Entonces, es un flujo natural, eso hay que esperar. Entonces, eso nos permite una oportunidad enorme. Ahora, eso va acompañado de riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Que se puede presentar un crecimiento excesivo de la demanda interna, que se puede generar un desequilibrio externo elevado,
que se pueden generar burbujas en algunos sectores, y una cosa que usted comentó también, que en algún momento esos capitales, sobre todo lo que es el componente que es de corto plazo, se puede revertir. Si me dice a mí en México cuál es la situación que se puede juzgar en este momento, yo le diría, mire, tenemos, esto es una oportunidad y es un reto por el otro lado, que no se puede enfrentar con un solo instrumento. En el caso de México tenemos una serie de ventajas. Tenemos un tipo de cambio flexible y me parece, me regreso un poquito, me parece que la respuesta se debe basar con la utilización de una serie de instrumentos. Tenemos un tipo de cambio que es flexible, que debe absorber parte de ese ajuste, sobre todo desalentar esos flujos de inversión que son principalmente de corto plazo. Un segundo elemento: la mayor parte de estos flujos están yendo hacia valores de largo plazo. Hay una parte importante que está en valores de corto plazo, que no debemos desatender, pero la mayor parte está en valores de largo plazo. Un tercer elemento: generalmente estos flujos generan una abundancia de liquidez en las economías que se canaliza a través del sistema bancario. Una ventaja adicional que tenemos en México es que tenemos un sistema bancario sumamente sólido. ¿De acuerdo? Por otro lado, hasta ahora en México no se observa que esos flujos de capital estén dando lugar a burbujas en los precios de algunos activos. ¿De acuerdo? Y por otro lado, un elemento importantísimo también, parte de estos flujos se deben absorber a través de una acumulación de reservas. En México tenemos esquemas de acumulación de reservas que nos permiten incrementar la protección por ese lado sin afectar nuestro esquema de tipo de cambio flexible. Entonces, en resumen, bueno, y la otra parte que es sumamente importante en esto es que tenemos una posición fiscal muy sólida. Como saben, tenemos un objetivo de déficit fiscal, de posición fiscal para este año de equilibrio, y eso también da una protección adicional contra los ingresos de capital. Entonces, yo pienso que en este momento tenemos los elementos para enfrentar de manera adecuada los retos que se derivan de esos flujos, y por otra parte tenemos que asegurarnos que las oportunidades que nos dan se aprovechen adecuadamente. Ahora, lo que es muy importante es que el impacto de esos flujos en la economía nacional se evalúen de manera muy cuidadosa, de manera constante, porque en algún momento sí pueden representar algún tipo de problema. No es el caso, me parece, en este momento, pero de todas formas hay que tener muchísimo cuidado. El último punto es que comentó es el asunto del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué México tiene que hacer una contribución al Fondo Monetario Internacional para apoyar a la economía de los Estados Unidos? Bueno, yo le diría, mire, Estados Unidos no es un usuario de los recursos del fondo y es muy poco probable que en algún momento sea usuario de los recursos del fondo. Normalmente van a ser muy renuentes a recurrir a ellos. Nosotros sí somos usuarios de los recursos del fondo a través de una línea de crédito contingente. Una línea de crédito que nos permite acceso sin ningún tipo de condicionalidad a un monto elevadísimo de recursos, de 73,000 millones de dólares, que complementa nuestra reserva internacional, nos blinda, nos protege, a un costo sumamente reducido. Entonces, yo le diría que cualquier contribución que hagamos al Fondo Monetario Internacional, en realidad, no va a estar apoyando a la economía de Estados Unidos, va a estar apoyando mucho más, pero incomparablemente, a la economía mexicana. Y a economías en general, en desarrollo y de mercados emergentes, que son las que tienen la posibilidad mayor de utilizar este tipo de recursos. Muchas gracias, licenciado, por las respuestas. Tiene el uso de la voz el senador Francisco Domínguez. Gracias, presidente. Agradezco al secretario de esta comisión el cambio de turno. Felicito a don Javier Guzmán por su trayectoria, por lo expuesto, y le damos la bienvenida a la propuesta del Poder Ejecutivo Federal, a la propuesta para que sea usted el vicegobernador del Banco de México. Pero más yo quiero festejar lo que con mucha paciencia
todos los miembros de esta comisión hemos escuchado ahorita. Festejo porque usted ha dicho de su propia voz que la inflación no es únicamente del Banco de México, sino del desarrollo de este país y del Ejecutivo Federal. Y si nos vemos que los últimos 10 años, sobre todo los últimos 6 años, el gobierno federal, al que antecede al que inicia dejó las reservas históricas para que este país hoy pueda tener lo que hoy publicaron, más de 160,000 millones de dólares en reservas internacionales, y que si nos referimos al año anterior, al día de hoy, pues ya llevan menos 22 millones de dólares, es muy poquito contra 160,000 millones, pero el día de hoy, lo publicado por el Banco de México, son menos 22 millones de dólares, dicho por ustedes hoy en la mañana por el Banco de México. Y esta inflación, que concuerdo con ustedes, ¿cuánto se invirtió en el pasado, apenas en el sexenio anterior, que terminó el 30 de noviembre del año anterior, en infraestructura carretera, que fue 10 veces más a gobiernos anteriores, sistema de salud, de educación y de pobreza? Esto le permitió a nuestro país no decrecer en su economía en el 2008 o 2009, que para todos es conocimiento, y usted lo menciona ahorita, una crisis que el mismo senador Penchina reconozco, tuvimos una crisis alimentaria y que hay que ponernos a trabajar aquí en el Senado, no con el Banco de México, sino a través del gobierno federal, una crisis sanitaria y la crisis económica más fuerte que haya tenido la humanidad presente, y que pudiéramos festejar los mexicanos que en el 2010, en el 2011, sobre todo 2011 y 2012, tuvimos crecimiento económico. Apenas ayer lo dijo de su propia voz el líder del Parlamento Europeo, reconociendo el crecimiento que tiene la economía mexicana, que no ha sido en 2 meses de esta administración, sino en los últimos años en la acumulación de lo que cerró el 2012 y el 2011, y no el crecimiento económico de Europa o de Estados Unidos. Entonces, sí dejar sumamente claro, aquí no vamos a politizar, es una autonomía, es una propuesta que yo festejo del Ejecutivo Federal, del presidente Enrique Peña Nieto, su propuesta de usted, pero yo le pido que tenga toda la autonomía, y en este momento la bolita está en el Senado de la República, y pedirle que lo que el exsecretario de Hacienda del gobierno federal anterior, el doctor Agustín Carstens, yo también festejo que hoy sea el gobernador del Banco de México, y creo que serán la mancuerna perfecta para mantener la economía mexicana por el bien de todos los mexicanos en todos los siguientes años. Así que yo concuerdo con usted que el manejo de la inflación con el crecimiento económico tiene que ver sobre todo la inflación, en este caso, entre lo que hacen ustedes y sobre todo el gobierno federal, estatal y el municipio, y los mexicanos y los inversionistas extranjeros y mexicanos. Así que yo me voy a tener que retirar, le he pedido disculpas al presidente y al secretario de esta comisión, dejo mi voto totalmente a favor por parte de miembro integrante de esta comisión, senador Francisco Domínguez, totalmente a favor, sin saber cómo va a ser la votación de mis demás compañeros. Le felicito y le pido que tenga totalmente autonomía como vicegobernador del Banco de México. Agradecemos la participación del senador Francisco Domínguez y le concedemos el uso de la voz al licenciado Guzmán Galafel. Por supuesto, muchas gracias, senador Domínguez. Gracias por sus palabras, le agradezco mucho. Yo haría 2 comentarios breves en lo que dijo. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que es un logro que debemos tener todos presentes, que la economía mexicana ha tenido en el contexto de la crisis un comportamiento mucho mejor que la mayor parte de economías emergentes, economías en desarrollo.
Se ha podido sortear una crisis terrible con un efecto devastador en la actividad económica en un principio, dado que la crisis se originó en Estados Unidos. Y a pesar de eso, el sistema financiero la pudo sobrellevar sin tener mayores costos. Por otro lado, después de un periodo relativamente breve, la tasa de crecimiento de la producción de México se ha ubicado en niveles razonables. Entonces estoy de acuerdo con usted, es un logro que es importante destacar. El segundo punto que quisiera hacer es, con respecto a la autonomía, yo le diría que puede estar usted totalmente seguro de que en caso de ser ratificado por el Senado, yo defendería, me apegaría absolutamente a lo que es la autonomía del Banco de México. Yo estoy convencido totalmente de que uno de los cambios institucionales más importantes que se han dado en este país en los últimos años es conceder la autonomía del Banco Central. Yo considero que es un pilar fundamental de la política económica del país, estoy totalmente convencido. Desde ese punto de vista yo le pediría que no tenga ninguna duda de mi comportamiento al respecto. Gracias por la respuesta. Tiene el uso de la voz el senador Gerardo Sánchez. Sí. Muchas gracias, presidente. Pues también para sumarme a las felicitaciones que han hecho al doctor Javier Eduardo Guzmán, primero por su formación académica y segundo por la claridad que tiene de los temas sustantivos que hoy vivimos en el país y que implica los buenos resultados en el trabajo profesional. Lo quiero felicitar también por su presentación y desde luego nos alienta el saber que una gente con una capacidad íntegra formará parte de la Junta de Gobierno del Banco de México. Me gustaría a mí hacer algunas reflexiones y anticipadamente le agradezco las respuestas. Recientemente el gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Castells, habló en Singapur de la preocupación de los 3 factores que pueden derivar en la crisis financiera de los países emergentes, en lo que calificó como la tormenta perfecta. Lo explicó en los siguientes términos: los flujos masivos de capital hacia los países emergentes y algunas economías de fuerte desempeño entre las naciones desarrolladas podrían llevar a una burbuja caracterizada por una falta en la asignación de precios, lo que ocasionaría que los flujos no se revirtieran, afectando a las naciones emergentes como consecuencia de que las economías avanzadas comiencen a salir de sus políticas monetarias acomodaticias. Por supuesto que las condiciones que tenemos en nuestro país de reservas internacionales, la inversión extranjera directa y en cartera, tomando en cuenta también el tipo de cambio que se encuentra estable del dólar, la inflación como se ha ubicado en un promedio del 4% y la tasa de interés CETES del 4.20%, el déficit de la cuenta corriente, entre otros factores. Con los resultados de estas variables es posible que México pueda enfrentar una tormenta perfecta, como lo señaló en su oportunidad el gobernador del Banco de México, por un lado. Y por otro lado también lo comentó el senador David Penchina en relación a la banca de desarrollo. Sin duda alguna, aquí hay incidencia en el crédito y el financiamiento al sector rural, y donde ha tenido un problema añejo de la recurrencia de caer en la cartera vencida. Por supuesto que en los actuales esquemas difícilmente los productores podrán cumplir con la banca,
y en consecuencia esto obliga a pensar en nuevos esquemas que nos permitan resolver de fondo este problema. Mientras no tengamos garantizada desde el inicio de la cadena productiva hasta la comercialización, pues lo reitero, difícilmente podremos o los productores podrán resolver este problema de la recurrencia de la cartera vencida. Y esto a lo mejor también tiene una correlación por una serie de instituciones que están dispersas y que a su vez también dispersan el recurso. Hablemos, como ya se señaló, de FIRA, de la Financiera Rural, de Bansefi, de FONAIS, de FOSIR, y a lo mejor muy probablemente se requiera que las uniformemos para poder corregir y consolidar la banca y que pueda también tener una mayor eficiencia el crédito y el financiamiento hacia el área rural. Mi pregunta concretamente es en cómo de alguna manera podríamos mandar instrumentos que nos permitan resolver el problema que hoy padecemos en nuestro país de la cartera vencida. Y por otro lado, hay países que están viviendo crisis acentuadas, como es el caso de España, en donde creo yo que es una carga muy fuerte para el Estado las pensiones. Y nosotros también tenemos aquí algunos problemas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, de no corregir estos problemas que hoy padecemos en dos dependencias fundamentales que se relacionan con las pensiones. ¿Qué tanto podría afectar también en una crisis económica en nuestro país? Por su respuesta, muchísimas gracias. Agradecemos la participación y las preguntas del senador Gerardo Sánchez, como siempre, y le pedimos al licenciado nos haga favor de dar respuesta. Licenciado Javier Eduardo Guzmán Calafell. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, senador Sánchez, por sus preguntas. Yo me concentraría en tres partes. El primero de ellos es los comentarios recientes del doctor Carstens y la posibilidad de en qué medida podemos estar enfrentando una tormenta perfecta. Bueno, como comentaba usted, el asunto de la tormenta perfecta tiene tres componentes: flujos masivos de capital, economías emergentes, el riesgo de que surjan burbujas y el riesgo de que haya una reversión de esos flujos por varios motivos. Yo le diría, si nos vamos a la economía mexicana, yo pienso que en este momento las condiciones todas estas condiciones no se cumplen. Hay flujos importantes de capital hacia la economía mexicana, por supuesto, eso es totalmente correcto. Ahora, existe un riesgo de corto plazo de reversión de esos flujos. Yo le diría dos cosas ahí. Una, debemos estar conscientes de que uno de los temas que vamos a enfrentar recurrentemente, no solamente en México, en todas las economías emergentes, va a ser una situación de volatilidad de los flujos de capital. Vamos a tener, yo creo, durante un periodo prolongado, ingresos importantes de capitales, pero sujetos a una elevada volatilidad por condiciones en los mercados financieros internacionales. De eso es difícil que nos escapemos. Ahora, ¿es viable en este momento pensar que va a haber una reversión importante de flujos? Yo pienso que no, por dos motivos. El primero es que desde mi punto de vista las tasas de interés en las economías avanzadas se van a mantener en niveles muy reducidos durante un periodo muy prolongado. En segundo lugar, y todavía más importante de eso, porque los fundamentos económicos en México son muy sólidos. Y en tercer lugar, porque además, como mencioné hace un momento, se están poniendo en marcha una serie de reformas que están despertando expectativas favorables, que de materializarse van a incrementar el potencial productivo de México y van a traer ingresos adicionales de capitales. Entonces, yo en el corto plazo no veo un riesgo elevado de una reversión de flujos, salvo en lo que respecta a episodios de volatilidad que seguramente vamos a enfrentar.
De eso es difícil que nos escapemos. El tercer elemento de la tormenta perfecta es el riesgo de sobrecalentamiento. Ahí tiene usted una serie de indicadores. El primero de ellos sería en qué medida esos ingresos de capitales se están reflejando en un crecimiento excesivo de la demanda en México. Yo le diría, si usted ve las últimas cifras, lo que está pasando en México en realidad es que está habiendo una desaceleración de la demanda, originada principalmente por el efecto externo, por la desaceleración que está habiendo en economías avanzadas y principalmente en Estados Unidos. En segundo lugar, un segundo indicador que usted ve para ver si está teniendo problemas un ingreso de capital es cómo está evolucionando el déficit externo, el déficit en la cuenta corriente. Las cifras que nos está dando el Banco de México, de hecho, hoy son de un déficit para este año de menos de 1% del PIB, 0.6% del PIB, que es muy reducido. Para el año pasado, para 2012, y para 2013 se está proyectando un déficit de 1.3% del PIB. Perfectamente financiable, sumamente moderado. Tercer elemento que lleva a uno a evaluar si está habiendo un problema, un riesgo derivado de los ingresos de capital es la evolución del crédito en la economía. El crédito en la economía, lo que está pasando en este momento se está desacelerando, está creciendo a tasas moderadas, en un contexto además en el que la cartera vencida es muy baja y el sistema financiero está muy bien capitalizado, muy líquido, con reservas muy elevadas. La última parte que yo destacaría, que es el surgimiento de burbujas en algunos sectores. Tradicionalmente estas burbujas se generan, como lo hemos visto en la crisis reciente, en los mercados inmobiliarios. En este momento en México lo que estamos viendo, de hecho, es una desaceleración importante de la inversión en el sector de construcción. No hay evidencia de que haya un crecimiento excesivo de los precios en el mercado de bienes raíces. Entonces mi conclusión sería, en resumidas cuentas, yo no veo en este momento que esas condiciones de la tormenta perfecta se estén creando en México. Es probable que haya otras economías emergentes en las que eso se esté observando, no lo veo yo en México. El segundo tema que usted comentaba es la parte de la banca de desarrollo, el manejo de la cartera vencida, en fin. Bueno, yo insistiría que desde mi punto de vista es mucho lo que se tiene que hacer por el lado de la banca de desarrollo. Me parece que en este momento se están discutiendo algunas iniciativas para fortalecer la banca de desarrollo, para fortalecer el apoyo al campo, para fortalecer el papel de Bancomext como un verdadero Exim Bank, para fortalecer el apoyo que se da a las empresas medianas y pequeñas, y eso me parece una excelente idea, porque como dije hace rato, la banca de desarrollo yo creo que tiene un papel complementario muy importante a lo que hacen los intermediarios financieros privados. Por último, por el lado de las pensiones, ¿qué tanto puede afectar en algún momento al país? Bueno, a mí me parece que el problema de las pensiones, aunque no es una competencia estricta del Banco de México, yo me limitaría a decir que efectivamente es un tema que se tiene que resolver, es un tema que puede generar un problema de finanzas públicas más adelante. Entonces, bueno, las autoridades fiscales deben estar muy al pendiente de la evolución de los pasivos que se están generando con motivo de las pensiones y de analizar las alternativas que se tienen que, las opciones, las medidas que se tienen que poner en marcha para atacar este problema. Es un problema que definitivamente en algún momento puede ser una fuente de dificultades importantes, pero que estoy seguro que se va a atacar. Agradecemos la respuesta del licenciado Guzmán Calafel. Le pedimos al senador Mendoza Davis pudiese hacer su planteamiento. Muchas gracias, señor presidente. Señor maestro Javier Eduardo Guzmán, es un gusto tenerlo por acá en el Senado de la República, y qué bueno que estamos hoy pues ventilando algunas de las inquietudes que tenemos los senadores y los distintos grupos parlamentarios con relación al rol del Banco de México. En primer lugar, decirle que comparto y celebro su posición con relación a el mandato que tiene el Banco de México. Esa era una de las preguntas que tenía yo preparadas y la formuló ya el compañero el senador Penchina. Yo estoy convencido que este mandato de buscar la estabilidad de precios y sin duda alguna aunado al manejo responsable de las finanzas públicas en nuestro país, no solo ha logrado reducir exitosamente las tasas de intereses,
sino además pues hemos logrado evitar ya el trauma de las crisis recurrentes, de la espiral inflacionaria, de las macrodevaluaciones y demás fenómenos que se daban producto de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Estoy convencido que hoy México ha logrado generar estabilidad económica con los beneficios evidentes que generan para la población. Ahora, afortunadamente, el reto ya no es solo estabilidad, ni es solo crecer, sino que el reto es crecer con estabilidad. Y que para eso requerimos que siga el manejo responsable de las finanzas públicas que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos, y también necesitamos que permanezca la prudencia. Sin embargo, hay un tema que llama mi atención, además del que señalamos, y qué bueno que coincidimos, y es en relación a cómo se inserta el Banco de México en el contexto institucional público mexicano. Y me refiero a un hecho que se dio en el año 2011, en donde la Junta de Gobierno del Banco Central resolvió utilizar 107.507 millones de pesos y aplicarlos para reconstituir la reserva de revaluación de activos. Dichos recursos eran provenientes de los resultados del ejercicio 2011. La ley del Banco de México establece en su artículo 55 que el banco, además de ser una institución sin propósito de lucro, debe entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas previstas en la ley, y que dicha entrega debe efectuarse a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente. Dado lo anterior y no obstante que existe antecedente que la Secretaría de Hacienda requirió al Banco Central reintegrar a este remanente de operación, en el balance general de nuestro Banco Central, el banco explica que no se originó dicho remanente de operación por haberse utilizado como reserva para la estabilidad financiera de México. Hay antecedentes en los 2 años anteriores en donde el remanente de operación fue negativo y evidentemente no había que reintegrarlo, pero en el 2008 sí se entregó al gobierno 95,000 millones de pesos que fueron utilizados justo para compensar la caída de los ingresos petroleros en el 2009. El Banco de México argumentó, desde mi perspectiva, en forma poco afortunada, que puede llevar a cabo este movimiento con base en lo que establece el artículo 46, que indica que entre las facultades de la Junta de Gobierno está resolver sobre la constitución de reservas a que se refiere el artículo 53, y puntualiza que el banco deberá, siempre que sea posible, preservar el valor real de la suma de su capital más sus reservas e incrementar dicho valor conforme aumente el PIB en términos reales. También de conformidad con el artículo 53, el banco solo podrá constituir reservas cuando resulten de la revaluación de activos o así lo acuerde con la Secretaría de Hacienda. Si bien es cierto que hemos hablado de la importancia de la autonomía del Banco Central y esa no se discute, también lo es que ésta está sujeta en los casos que determinen las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes también en sus áreas de responsabilidad. En este sentido, maestro Guzmán, quisiera yo hacer una pregunta muy puntual y estaré muy atento a su respuesta. Es si reconoce usted, y quisiera un sí o un no, y por qué, que la decisión del Banco de México en este caso, respecto de no haber entregado los remanentes de los recursos de operación a la Secretaría de Hacienda y aplicarlos a las reservas sin la coordinación que mandata la ley debe existir entre las autoridades, fue correcta y fue, pues digámoslo así, apegado a derecho. Muchas gracias por sus comentarios. Agradecemos la participación del senador Carlos Mendoza, secretario de esta mesa, y le pedimos al maestro Guzmán Calafel pudiera dar respuesta. Muchas gracias por su pregunta, senador Mendoza. Mire, le confieso que habiendo estado fuera del Banco de México en ese lapso no conozco el tema a profundidad. Obviamente conozco bien la ley del banco y sé que el banco tiene la obligación de preservar reservas, de evitar tener un capital adecuado, de acuerdo con los criterios que usted comentaba. Yo lo que le ofrezco es, en este momento, checar los detalles de la operación y para estar en posibilidades de dar una respuesta precisa, porque no conozco el detalle, ¿no? Si me lo permite. Más allá de la operación, se trataba de ejemplificar una acción, y el tema es si
a petición de la Secretaría de Hacienda, está en obligación el banco de reintegrar los remanentes de su ejercicio, o si puede constituir reservas sin la autorización de la propia Secretaría. Si está en obligación el banco de reintegrar a solicitud los remanentes de sus gastos de operación. Lo que pasa es que el banco tiene, como usted lo comentó, la obligación de preservar su capital en cierto nivel. Desde ese punto de vista, eso permite no hacer entrega, hasta donde yo entiendo, a la Secretaría de Hacienda de ese tipo de recursos. Entonces yo creo, desde ese punto de vista, que el banco actuó de manera legal. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la respuesta del maestro Guzmán Calafel y le pedimos al senador Armando Ríos Peter, secretario también de esta Junta Directiva en comisión, que pudiera expresar sus preguntas. Sí, gracias. Bienvenido, maestro Javier Guzmán. Yo quisiera retomar esta pregunta a la que rehuyó el senador Carlos Mendoza Davis a insistir, porque a mí sí me parece que en lo que preguntó el senador Penchina, pues hay una visión o nueva o la misma que siempre se ha tenido en el Banco de México. Yo soy de los que piensan que el Banco de México, con esta lógica de mandato solamente para proteger la inflación, pues tiene una actividad bastante cómoda y se ha convertido tal vez hasta como en un despacho, un gran despacho de análisis macroeconómico, y no en un actor pues que profundice en temas pues, que los propios norteamericanos o que las propias instituciones norteamericanas, que siendo autónomas, pues no han rehusado a la facultad de utilizar la política monetaria, especialmente en condiciones extraordinarias, pues para empujar dicha política y obviamente generar condiciones contracíclicas en muchos casos. Entonces, yo quisiera sí empujar la idea. ¿Usted qué opina de un nuevo momento? Yo entiendo, cuando se definió la autonomía del Banco de México fue después de una serie de desafortunados aprendizajes de la economía de nuestros políticos, de nuestros líderes, que ante la carencia de disciplina del uso de la política monetaria, lo ideal era pues dar la autonomía al Banco de México y en efecto quitarle de plano y de lleno el mandato dual. Yo soy de los que piensan que el Banco de México tiene que tener un nuevo momento, y en ese sentido yo veo esta comparecencia no como un entrevistar a alguien que tiene vastos conocimientos como economista y que conoce la banca central porque desde los 80s se ha desempeñado ahí, sino cuál sería su posición, su actitud, su visión, digamos, en términos de un planteamiento de este tipo, para un poquito entrarle al asunto de si es una senda que pudiéramos esperar de quien posiblemente sea nuestro subgobernador o no, porque creo que ahí es a donde hay que ver realmente el nuevo tipo de diálogos que se pueden construir con el Banco de México. Y una segunda, y que tiene también con una preocupación que en lo personal me ha venido creciendo, y retomo los comentarios que hacía mi compañera Dolores Padierna. Combatir la inflación, bueno, pues es este gran mandato que tiene el Banco de México, y de manera particular uno de los grandes argumentos que se han tenido siempre y que yo comparto para combatir la inflación es que la inflación le termina pegando siempre a los que menos tienen. El problema es que ahora que uno empieza a hacer revisiones de cómo ha funcionado la inflación, empieza a detectar, por lo menos en algún pequeño estudio que hicimos nosotros en el área económica del grupo parlamentario, que los precios, especialmente los alimentos, empiezan a tener incrementos mucho más sustantivos, o sea, digamos, la aportación a la inflación de los insumos básicos de los alimentos son mayores a los que tienen otros elementos de la canasta básica, lo que en realidad preocupa. Y esto lo combinaba hace poco con cuáles son los mercados, ¿no? La OCDE, si ustedes recuerdan, dijo que el 30% de cada peso que gasta un mexicano se va a estos mercados de monopolios, oligopolios. Hicimos una pequeña revisión, cuáles son estos precios que abarcan ese 30%, la tortilla, los refrescos, jugo y agua, leche, carnes, pollo y huevo, medicamentos, telecomunicaciones, gasolinas, transporte aéreo, electricidad, carreteras de cuota, cemento.
solamente la cito un poco también para el auditorio que nos ve en canal del Congreso. Pero el problema es que si el Banco de México no genera un nuevo momento para encontrar respuestas como regulador, o digamos como protector o como digamos quien regula este tema de la inflación, si no encontramos un nuevo momento para hacer este tipo de análisis que termina siendo micro, y voy a este planteamiento porque usted habló de reformas estructurales, pues yo no quisiera quedarme con la sensación de una visión conservadora respecto a cuáles tienen que ser las reformas estructurales. Creo que en materia de monopolios, oligopolios, en estos temas, por el impacto que tienen en la inflación y especialmente por lo que cada peso gastado le pega a los deciles inferiores en cuanto a su canasta de consumo, pues una opinión de hacia dónde cree usted que nuestro posible nuevo subgobernador pudiera pensar en un Banco de México mucho más proactivo en esta temática. Y insistir en lo que han planteado mis colegas, si el sano desarrollo del sistema financiero, como una tercera pregunta, si el sano desarrollo del sistema financiero pues es una de las responsabilidades, obligaciones que tiene el Banco de México, como en la agenda que pudiera implementarse, una nueva agenda con el Banco de México a su llegada, pues cómo estaría usted viendo este tema del crédito, que pareciera ser que sigue siendo caro, que seguimos teniendo una banca que por más actores que tiene, pues sigue siendo costosa para los usuarios y que a final de cuentas presta muy poco, y me quedaría apenas para cerrar la pinza, eso en cuanto a la banca comercial y la banca de desarrollo que se ha comentado aquí. Creo que son tres grandes temas que a mí me interesaría pues conocer su opinión. Muchas gracias, senador, por los planteamientos. Le pedimos al maestro Guzmán Calafel pudiera tener la gentileza de dar respuesta. Por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias, senador Ríos Peter. Mire, con respecto al tema del mandato del Banco de México, yo le insistiría, yo estoy convencido de que lo mejor que puede hacer el banco es contribuir al combate a la inflación, pero no voy a repetir los argumentos que ya mencioné antes. Yo le daría algunos elementos adicionales. El Banco de México, como yo dije, y yo creo que es el caso básicamente de cualquier banco central, se preocupa por el crecimiento, se preocupa por el desarrollo económico del país. Yo le diría que en épocas recientes usted puede tener evidencia muy clara de esto, en dos sentidos. Mencionaba usted, por ejemplo, la posibilidad de utilizar la política monetaria de una manera contracíclica. Bueno, yo creo que la primera vez que se usa la política monetaria de manera contracíclica, probablemente en la historia del país, pero si no en la historia del país, en muchísimos años, es precisamente en las épocas recientes. A raíz de la crisis económica global, del impacto que tuvo en la economía de Estados Unidos y a través de la economía de Estados Unidos, de la caída fuertísima de la actividad económica que implicó para México, una de las respuestas que hubo, que no solamente fue de la política monetaria, también fue de la política fiscal, pero en este caso me refiero exclusivamente a la política monetaria, fue precisamente reducir las tasas de interés de una manera agresiva. ¿Qué cosa fue lo que permitió que el Banco de México respondiera bajando de manera muy agresiva a las tasas de interés? Recordará usted que las tasas de interés estaban arriba de 8%. Y la tasa objetivo del Banco de México en este momento está en 4,5%. ¿Qué cosa fue lo que permitió que eso sucediera? Que el Banco de México tiene credibilidad. Si el Banco de México no tuviera la credibilidad, pues simplemente lo que sucedería con eso es que en automático se incrementan las expectativas inflacionarias, porque los agentes económicos no piensan que el Banco de México va a cumplir con su palabra. Entonces, precisamente una de las pruebas que usted tiene recientemente de esa preocupación del banco por la actividad económica es esa disminución de las tasas de interés. El objetivo central sigue siendo la inflación. El asunto es, desde el punto de vista del Banco Central, tasas de interés más bajas son congruentes con el mantenimiento de ese objetivo de inflación. Un segundo elemento que yo le diría en este momento: a partir de hace relativamente poco tiempo se publican las minutas del Banco de México. Si usted ve las minutas del Banco de México, se le dedica una discusión amplia a lo que es el crecimiento económico y a lo que debe hacer el Banco de México
respetando su objetivo inflacionario para tratar de impulsar el crecimiento económico. Un tercer elemento, yo le diría, el último comunicado de política monetaria, el informe de inflación que se publicó el día de hoy. Va a ver usted por todas partes el mensaje de que se está observando una desaceleración de la economía mexicana y se está observando al mismo tiempo una disminución importante de la tasa de inflación. En ese contexto, el mensaje que estaban mandando el Banco de México es, si esas tendencias se mantienen, pudiera ser que se estén gestando las condiciones para que se pueda bajar las tasas de interés, porque esa tasa de interés más baja sería congruente con estas tendencias que se están observando. Y esas tasas de interés más bajas permitirían, por otro lado, apoyar el crecimiento económico. Es decir, el objetivo sigue siendo la inflación, pero se toman en cuenta una serie de variables, entre ellas de manera muy importante el crecimiento económico del país. Y le repito, me parece que si en algún momento hay pruebas de que esta es una preocupación del Banco Central, es precisamente en los últimos años y particularmente en fechas muy recientes. Su segundo comentario con los precios de los alimentos, estoy totalmente de acuerdo con la preocupación. De hecho, uno de los problemas que enfrenta no solamente México, pasa en muchas economías emergentes, es que por el tipo de consumo que tiene nuestra población, los alimentos tienen un peso mayor dentro de las canastas de índices de precio que las economías avanzadas. Entonces el efecto es mucho mayor, evidentemente. Hemos tenido incrementos de precios muy importantes. ¿A qué responden esos incrementos de precios? Han respondido fundamentalmente a choques derivados de incrementos en los precios internacionales de materias primas, de productos primarios por una parte, y algunos problemas fitosanitarios que hemos enfrentado recientemente. Ahora, es muy probable que parte de esos incrementos de precios estén determinados por condiciones no competitivas dentro del país. Yo creo que en ese caso lo que se tiene que hacer es precisamente fomentar condiciones de mayor competencia en cualquier mercado, no solamente el mercado de los alimentos, en cualquier mercado en el que se perciba que hay tendencias monopólicas o oligopólicas. Yo creo que eso ayudaría no solamente a combatir la inflación, yo creo que eso ayudaría sumamente a fortalecer la capacidad de crecimiento del país en el mediano y en el largo plazo. Su tercer pregunta fue con respecto a la responsabilidad que tiene el Banco de México en un desarrollo estable del sistema financiero. Es una pregunta fundamental, y es una pregunta fundamental sobre todo en el contexto actual, después de la crisis. Uno de los temas que surgió a partir de la crisis es que debe prestarse, no solamente de parte de los bancos centrales, porque los bancos centrales no lo pueden resolver por sí solos, de las autoridades financieras del país, debe prestarse mucho mayor atención que antes a la estabilidad financiera, al desarrollo sano del sistema financiero, que es una parte del mandato del Banco Central. ¿Qué cosa es lo que debe hacer el Banco de México a ese respecto? Me parece que las acciones que se han tomado hasta ahora son pasos en la dirección correcta. La creación del Consejo de Estabilidad del Sector Financiero, que incluye no solamente al Banco de México, sino a la Secretaría de Hacienda y a todas las comisiones, una revisión periódica de los temas del sector financiero, pruebas de estrés constantes, de la capacidad de nuestro sistema bancario para resistir a choques. Por otro lado, no sé si está consciente que dentro del Banco de México se creó un área especializada, concentrada exclusivamente en temas de estabilidad financiera. Todas estas instancias están produciendo reportes periódicos, que además están escalonados, marzo, septiembre de cada año, que me parece que son sumamente importantes para que se le pueda dar seguimiento a todo este tipo de temas que, repito, en este momento son fundamentales. Ahora, le hago una aclaración adicional. Este es un área en la que todavía estamos en proceso de aprendizaje. Las lecciones de la crisis todavía no se acaban de absorber totalmente. Esto nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces es un área en la que el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, las otras comisiones van a tener que seguir dándole una altísima prioridad. Totalmente de acuerdo. Presidente, ¿puedo? Sí, por favor, señor.
casi nunca acostumbro quedarme con algún pendientillo, entonces de una vez. Me agradan las respuestas a la segunda y la tercera pregunta, y especialmente en el tema de precios. Ojalá que se pueda pensar en construir algo mucho más profundo. Creo que ahí donde se puede hacer un análisis integral de cómo está la volatilidad de los precios internacionales y cómo los mercados internos en todo su flujo terminan impactando en la inflación, yo creo que ahí hay un área muy importante de trabajo. Pero yo quiero dejar por lo menos alguna discrepancia en las dos respuestas que usted me dio. Y ahorita pedí la versión estenográfica y no la tienen, pero usted comentó algo así como un gran desempeño sorteando la crisis, y dentro de la exposición, en alguna de las respuestas dijo que la economía mexicana tenía un gran desempeño sorteando la crisis. Y bueno, aquí nos pasa como siempre, ¿no? Todo depende del momento en el cual esa respuesta se da. Esa respuesta, pues hoy tal vez puede sonar interesante, digo, por decir, para explotarlo un poco más, en el 2013, pero no así en el 2009. En el 2009, el peor desempeño económico en el mundo fue el de la economía mexicana, caímos casi 9 puntos porcentuales. Y me acuerdo que el debate en aquel momento era que la capacidad de la política monetaria tenía precisamente este anclaje, porque la respuesta pues es la respuesta de, sí, en efecto, la política de defensa de precios o defensa de inflación, a final de cuentas, también tiene implicaciones en el crecimiento. Siempre se puede ir teniendo un eslabonamiento, pero solamente quedaría yo con dos inquietudes, a reserva de discutirlo mucho más, porque si tuvimos tan mal desempeño en ese momento, si en ese momento el debate era que la política monetaria del Banco de México estaba sumamente restringida precisamente por esta incapacidad dual, pues entonces el número, el 9%, pues hay que traerlo a tiempo presente. En aquel momento tal vez no tuvimos elementos suficientes de política monetaria para evitar esa caída. Por lo menos es una reflexión que yo quiero dejar, porque a final de cuentas esa crisis le pegó a la gente en el empleo, le pegó en su capacidad, le pegó a la economía por lo menos los 2 siguientes años, de tal manera que esa afirmación habría que verla en aquel momento y actualizarla en cierto sentido de manera integral. Y solamente un comentario que ahí me queda, el que el Consejo del Banco de México se reúna, o que todos los gobernadores se reúnan para ver que el crecimiento pueda darse en este país, y si lo han venido haciendo en los últimos años, pues es muy loable que lo hagan, pero el problema es que este país no ha crecido más del 2% en los últimos años. Entonces, digo, qué bueno que se sienten a revisarlo y qué bueno que les preocupe, pero el problema es que si no hemos crecido más del 2%, pues entonces, no pareciera ser, digamos, lo más asertivo. Entonces yo sí quiero dejar esta inquietud del mandato dual como un tema que seguramente deba de tener pues muchos debates. Repito, es un debate, como siempre los que se dan en estas ocasiones, es como entre conservadores y liberales, ¿no? Entonces, yo por eso quiero ver de qué lado de la cancha juega nuestro posible nuevo subgobernador. Agradecemos la participación en uso de su derecho de réplica del senador Ríos Peter, y le concedemos el uso de la voz a la senadora Blanca Alcalá. Gracias, señor presidente. Maestro Eduardo Guzmán, la verdad es que ha sido muy amplia las respuestas que a lo largo de esta presentación en esta tarde ha dado a los más diversos planteamientos de mis colegas. Muchos de ellos los comparto plenamente, en otros definitivamente podemos tener diferencias. Creo que está por demás probada la capacidad profesional y la trayectoria que al frente de este encargo, una vez que sea votado por el Pleno, usted tendrá en el Banco de México. Y simplemente yo me quedaría ya en la parte final de la reflexión con algo que, si bien en esta mesa podemos entenderlo, le confieso que para quienes nos siguen en la audiencia y a veces para el ciudadano común le resulta muy difícil comprender, y tiene que ver con el tamaño de la reserva del Banco de México en un país y en una economía como la nuestra, en donde definitivamente, y aquí ya se han abordado distintas variables, distintos indicadores, pues bueno, acaba siendo de enorme condiciones de desigualdad, de precios de la canasta básica finalmente también encarecidas, de un gran mercado informal. Y en ese sentido, si bien es cierto que necesitamos tener el respaldo financiero para hacer frente a lo que implican las obligaciones de nuestro país, hasta
hasta dónde el sacrificio o no del tamaño de esta reserva podría en un momento dado pues ser un punto a analizar y a discutir dentro de lo que implica pues los órdenes ejecutivos del propio Banco de México. Esa sería mi reflexión. Agradecemos la participación de la senadora Blanca Alcalá y le pedimos al maestro Guzmán Calafel pudiera expresar sus comentarios. Con todo gusto, senador Alcalá. Mire, ¿cuál es el tamaño adecuado de la Reserva Internacional del Banco Central? Es un tema sumamente complejo y es un tema además que varía con el tiempo. Han habido una serie de indicadores, pues todos conocemos el indicador tradicional de hace muchos años de que un banco central debería de tener 3 meses de importaciones. El asunto se superó hace mucho tiempo porque resultó que las transacciones en la cuenta de capital eran mucho más importantes y entonces utilizar como punto de referencia cuántos meses de importaciones podríamos cubrir con las reservas dejó de ser relevante. Se pasó a utilizar como punto de referencia el tamaño de los agregados monetarios de un país, en el entendido de que esa era la demanda potencial que podía haber por las reservas del país. Después de eso se pasó a los vencimientos de deuda de corto plazo, en fin. Bueno, este cambio en lo que es la concepción de cuáles son las reservas adecuadas de un país, tuvo una modificación adicional importantísima a raíz de la crisis internacional. Le voy a poner 2 ejemplos, uno de ellos referido al caso de México y otro de ellos referido al caso de la economía coreana. Antes de la crisis se hicieron muchos análisis de qué tan adecuadas eran las reservas del Banco de México. Se hicieron análisis internos y se hicieron análisis de organismos internacionales. La conclusión generalizada era que las reservas que teníamos en ese entonces, alrededor de 80,000 millones de dólares, eran más que suficientes para atender cualquier emergencia que pudiera tener el país. Bueno, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Resulta que hay un proceso de innovación rapidísimo en los mercados financieros internacionales y viene el año 2008, la crisis de Lehman Brothers, y en ese contexto nos enteramos de que hay empresas que están utilizando productos derivados muy sofisticados, que muy poca gente entiende, pero que al final de cuentas en lo que se traducen es que en situaciones de dificultades implican una demanda excesiva de recursos externos. ¿Qué cosa es lo que sucede en ese momento? Nos damos cuenta de que las reservas de 80,000 millones de dólares que antes se consideraban suficientes son insuficientes. No pasó solamente en México, pasó en otras economías emergentes de un desarrollo equivalente al de México, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Corea. Le pondría el caso de Corea. Corea en ese momento tenía reservas internacionales de 260,000 millones de dólares. Corea perdió 50,000 millones de dólares en un plazo relativamente corto y con 260,000 millones de dólares de reservas tuvo que devaluar el won. Es decir, el concepto de suficiencia de reservas internacionales que se tenía era totalmente equivocado en un mundo que estaba cambiando. ¿Qué cosa es lo que está pasando ahorita? Como comentaba antes, las lecciones de la crisis no se han entendido totalmente. Estamos en un proceso que va a llevar algunos años en el que verdaderamente podamos evaluar a ciencia cierta qué cosa es lo que tenemos que hacer como resultado de estas lecciones. Y es probable que en ese momento además las circunstancias estén cambiando adicionalmente. ¿Cuál es la actitud desde el punto de vista de un banco central ante estas circunstancias? Yo creo que un banco central lo que tiene que hacer es optar por la mayor prudencia posible en un contexto de circunstancias desconocidas, porque al final de cuentas nos podemos encontrar con un choque de esta naturaleza con el que no tenemos fichas para jugar y ese resultado es mucho peor. Desde ese punto de vista, a mí me parece que la combinación del camino que está tomando México, es decir, yo tengo 165,000 millones de dólares, pero además existe una línea de crédito en el Fondo Monetario Internacional que me cuesta muy poco, para lo que no tengo condicionalidad en lo absoluto. La condicionalidad es ex ante, simplemente el país se supone que tiene una situación sumamente sólida en distintos ámbitos de su economía. Eso le da derecho a 73,000 millones de dólares adicionales a un costo muy bajo. A mí me parece que en una situación de incertidumbre como la que vivimos, en donde acabamos de pasar por una situación en la que quedó claramente demostrado
que las reservas que teníamos eran insuficientes. En este momento me parece a mí que es mucho mejor optar por la prudencia. Entonces yo creo que desde ese punto de vista ese es el criterio que debería regir. Estoy totalmente convencido. Muy bien. Agradecemos la respuesta y para concluir esta ronda de preguntas y respuestas le pedimos al senador Luis Armando Melgar, secretario de la Junta Directiva de la Comisión, pudiera expresar sus comentarios. Pues muy buenas noches, don Javier Guzmán Calafel. Bueno, de entrada, pues un reconocimiento a su trayectoria. Celebro que su candidatura venga a reforzar y sin duda alguna que llegue usted a ser vicegobernador del Banco de México, sin lugar a dudas va a ser algo que fortalezca la institución. Por su trayectoria, una gente de toda la vida de ahí, su trayectoria académica y su trayectoria profesional. Yo quisiera hacerle, y creo que ahorita estuve unos minutos fuera, y yo quisiera hacerle una pregunta que no sé si mi compañera Blanca Alcalá ya la abordó por alguna cosa que usted estaba comentando. El gobernador Carstens ha estado en los últimos días a través de los medios de comunicación alertando sobre la fragilidad que puede existir en nuestra macroeconomía, vamos a ponerlo así, ¿no? Sobre las diferentes variantes que existen dentro de la parte macroeconómica, en un sentido de que no hay que confiarnos, de que hay ciertos puntos, ciertos focos rojos que hay que alertar. A mí me gustaría que pudiéramos, cuando menos, abordar, que usted pudiera detallarnos, porque no he entendido a través de la prensa qué es lo que precisamente o cuál es el mensaje que el doctor nos quiere dar, y con esta oportunidad creo que usted nos puede ayudar en mucho. Segundo, me sumo a la inquietud, a la pregunta que hizo aquí mi compañera Dolores Padierna sobre el tema de las calificadoras. Creo que hay un tema pendiente que atender desde el punto de vista de regulación, y no es particular de México, ya lo vivimos en algún tiempo en Estados Unidos, nada más que en el caso de Estados Unidos sí hubo sanciones. En el caso de México, las calificadoras han actuado sin sanciones en lo absoluto. Entonces, yo siempre me pregunto, bueno, las calificadoras califican a nosotros, pero la pregunta es, ¿quién califica a las calificadoras? O sea, siempre es el subyacente. ¿Por qué? Bueno, porque por las distintas razones. Y no quiero abundar más, nada más, sí creo que es un tema pendiente. Creo que debemos, cuando menos, tener ahí una opinión. Entiendo que hay una regulación y hay un benchmark internacional, pero sí me gustaría, sobre todo por la especialidad y la expertise que usted tiene en las áreas internacionales, que pudiera comentarme un poquito a este respecto, porque sí creo que es parte de la nueva generación que viene dentro de la economía, que se tiene que reinventar ahorita, que se la estamos, vaya, que no precisamente el mundo está pasando por un momento de apogeo, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del senador Melgar y le pedimos al maestro Guzmán Calafel pudiese dar respuesta. Con mucho gusto, senador Melgar. Con respecto a los comentarios recientes del doctor Carstens, me imagino que a lo que se está refiriendo básicamente es a la intervención que tuvo en Singapur, en donde lo que más destacó la prensa, aunque debo decir que no era lo más destacado del discurso, fue la posibilidad de que se estuviera formando una tormenta perfecta por los ingresos de capitales. Él habló de algunas economías emergentes y algunas economías en desarrollo que están teniendo un comportamiento exitoso, y en ese sentido él mencionó el riesgo, tres riesgos mencionó, son muy grandes. Pueden crear burbujas en algunos sectores, además de otros problemas, y por otro lado se pueden revertir. Bueno, lo que yo comentaba hace un momento es, a mí me parece que si se hace un análisis completo de estos tres factores y de sus implicaciones, yo estoy convencido de que estas condiciones no se cumplen en el caso de México. De hecho, además me aprovecharía yo para mencionar que en la presentación del informe de inflación del día de hoy, esta pregunta se la hicieron también al doctor Carstens, y él aclaró que en ningún momento se estaba él refiriendo al caso de México, que más bien él estaba pensando en algunas economías asiáticas que estaban teniendo este tipo de problemas. Él también es del punto de vista de que estas condiciones no se cumplen para México. Y hace rato detallaba yo un poco las variables que hay que tomar en cuenta
para evaluar si un país está teniendo problemas de sobrecalentamiento o de burbujas como resultado de los ingresos de capital. Definitivamente en este momento no hay ninguna base para decir que en el caso de México se está presentando ese problema. Decía yo también, yo pienso que existe la probabilidad de que los flujos de capital a México se incrementen en los próximos años. Y eso derivado, por una parte, de las bajas tasas de interés en las economías avanzadas, pero también del hecho de que México está regresando en este momento al escenario internacional, despertando enormes expectativas. Entonces, si esas expectativas se materializan, es de esperarse que lleguen ingresos adicionales de capital. Eso puede representar riesgos. Hay otros riesgos que, independientemente de eso, se pueden presentar, y yo creo que hay una alta probabilidad de que se presenten, y es que estos flujos de capital van a ser muy volátiles. Los mercados financieros internacionales son sumamente sensibles a la menor noticia, y entonces ustedes lo han visto recientemente. Una variable económica que se da a conocer en Estados Unidos, un pequeño avance que se da en Europa o un importante avance que se da en Europa, implica movimientos importantes de flujos de capital en el corto plazo. Ese tipo de volatilidad la vamos a tener. Ahora, haciendo a un lado esa volatilidad, yo creo que la tendencia de los flujos de capital va a ser al alza, especialmente si se materializan reformas estructurales que están considerándose en este momento y el crecimiento potencial del país se va para arriba. Con respecto a las calificadoras, yo estoy totalmente de acuerdo, yo no tengo en ese caso ninguna discrepancia con lo que comentan usted y la senadora Padierna. Es decir, las calificadoras tuvieron un desempeño que me parece que no fue el mejor durante la crisis. No me estoy refiriendo en específico al caso de México, me estoy refiriendo en específico a los orígenes de la crisis en Estados Unidos. Me parece que los fundamentos con los que hicieron la evaluación de algunos instrumentos financieros tuvieron una serie de fallas. Yo creo que, se han tomado algunas medidas. Se han tomado algunas medidas para corregir esto, pero yo creo que lo más importante es que los incentivos para las calificadoras estén perfectamente bien alineados, de tal forma que su evaluación sea totalmente objetiva. Es probable que hayan errores. Esto no es una ciencia exacta, se pueden equivocar. Lo que es muy importante asegurar es que esos errores no se derivan de incentivos que no estén bien alineados. Muchas gracias por las respuestas, maestro. El senador Mendoza Davis tiene un último comentario. Gracias por concederme la palabra de nuevo, presidente. Señor maestro Javier Eduardo Guzmán, dos preguntas muy puntuales. Usted participará en la Junta de Gobierno, que al final es un organismo en donde se toman las decisiones de manera colegiada, así como lo hacemos aquí en el Senado de la República. Y contra esto, quisiera yo saber su posición puntual en torno a dos puntos. En un caso hipotético de enfrentar una crisis en donde se deterioraran las condiciones externas de la economía, ¿cómo votaría usted a favor o en contra de implementar medidas contracíclicas para estimular la actividad económica, como se hizo con bastante éxito en fechas recientes? Y la segunda es, regresando al tema que le planteé en mi pregunta anterior, en un supuesto en donde de nuevo la Secretaría de Hacienda requiriera al Banco Central reintegrar los remanentes de operación, que usted dijo fue una acción legal, pero ¿cuál sería su opinión a favor o en contra si se lo requiriera y no hubiera acuerdo con la autoridad hacendaria con relación a esta devolución? Gracias, senador. ¿El banco puede no entregar ese recurso a la autoridad hacendaria, no obstante que se lo requiera? Sí, con todo gusto, senador Mendoza. En un hipotético, en la Junta, ¿cómo votaría usted? Por supuesto. Con respecto a la posibilidad de una crisis, si yo estaría a favor de medidas contracíclicas, yo le diría que eso depende básicamente de las circunstancias del momento. Me pongo en la situación de 2008, donde tenemos una situación en la que difícilmente nos vamos a desacoplar. ¿Qué cosa es lo que pasa en 2008-2009? A diferencia de lo que sucede en otras economías. Nuestro principal socio comercial
La relación que tiene la actividad económica con nuestro principal socio comercial se da fundamentalmente a través de la producción industrial. Si usted pone en una gráfica el comportamiento de la actividad económica en México, la actividad económica en Estados Unidos, va a ver que se da, el PIB en México tiene una relación muy estrecha con la producción industrial en los Estados Unidos. Es decir, en una circunstancia en la que hay una contracción fuerte de la actividad económica en Estados Unidos, no hay forma, en este momento no hay forma de desacoplarnos. En el caso de 2008-2009, de la parte más alta del ciclo en Estados Unidos a la parte más baja, hubo una caída de 15%, cosa que no le pasó a ninguna otra economía emergente, a ninguna otra. Es decir, una caída de ese tipo básicamente es imposible de evitar. Si usted me pregunta en circunstancias de esa naturaleza, ¿habría yo votado por medidas contracíclicas de parte del Banco de México, tomando en cuenta que el problema inflacionario no era importante? Yo le diría sin duda que las apoyaría, sin duda. Con respecto a su segunda pregunta, si usted me dice, hay un tema de reintegrar los remanentes de operación a la Secretaría de Hacienda, pero el Banco de México tiene un argumento legal sólido para no entregarlas, yo votaría totalmente por el argumento legal del Banco de México. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por las respuestas. Con la culminación de esta ronda de preguntas y respuestas y la exposición inicial con la que nos distinguió el maestro Javier Eduardo Guzmán Calafel, damos por concluida esta comparecencia, agradeciéndole el tiempo, la disposición, suplicando a los señores senadores pudiésemos permanecer en cuanto el señor candidato nos deje los trabajos de la comisión para poder deliberar sobre el dictamen pertinente. Muchas gracias por su participación, por el tiempo, y queda de manifiesto el compromiso y el interés de los señores senadores por la política monetaria de este país. Muchas gracias a todos ustedes, señor presidente. De los señores senadores integrantes de la Comisión de Hacienda, y el siguiente punto del orden del día aprobado en esta reunión de trabajo por esta comisión
consiste en poner a discusión el dictamen que tiene como materia la aprobación, el análisis del candidato, el maestro Javier Eduardo Guzmán Calafel, como propuesta del Ejecutivo Federal a integrar la Junta de Gobierno del Banco de México. Estaría abierto el micrófono por si alguien quisiera hacer un último comentario. Le pediría entonces al senador secretario pudiese preguntarle a las senadoras y a los senadores si están por la afirmativa de aprobar la propuesta del Ejecutivo Federal en la persona de Javier Eduardo Guzmán Calafel como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Por favor, Bueno, yo vuelvo a repetir que estudiamos con mucho cuidado la currícula, que sea un funcionario altamente calificado para ese cargo. Yo he consultado por lo menos a unas 7 personas del medio que lo conocen, que saben, y hay la mejor opinión de la persona. Creo que la persona no es la que está en cuestión, sino las consideraciones que hizo aquí mismo, porque no nos da ninguna garantía de que las cosas puedan modificarse, ni siquiera tantito. Yo hablaba de 4 funciones que le da la ley, solamente se encargan de una, y esa una, que es el control de la inflación, pues ni siquiera controla bien los precios de los alimentos. Eso ha generado un impacto muy negativo en la población, y además pues la tasa de crecimiento ha sido pírrica, a pesar de que tenemos la estabilidad de la moneda. Entonces yo diría que mientras la estabilidad macroeconómica solo siga favoreciendo a unos pocos, el Banco de México no quiera colaborar con el desarrollo del país, no obliguen al sistema bancario, porque no hablamos de muchos temas, pero tan solo una de las facultades que tiene, que es el control del sistema financiero, si uno habla de cuánto crédito dan los bancos de manera productiva, y es muy baja la proporción. Están en el negocio, están en las comisiones, están endeudando a los estados, en el negocio, pero no están en la producción. O sea, si no hay compromiso del servidor público para ayudar a México a salir del atoradero, yo diría, el voto no es en contra, porque, insisto, es una persona muy calificada, pero no puede ser a favor si continúa con lo mismo, y al final de cuentas al pueblo de México le va a seguir yendo igual, y mi voto sería en abstención. Como siempre, muy bienvenidas, muy gratamente recibidas las opiniones de la senadora Dolores Padierna. No sé si alguien más quiere hacer uso de la voz. Me toca razonar mi voto también. Este tipo de... es parte de... Por favor. Es parte de las facultades que tengo, de quitarles un poco más de su... Vamos a escuchar al senador, por favor. No, yo creo que este tipo de encuentros, especialmente con gente, como bien lo dice mi compañera Dolores, es altamente calificada por el conocimiento, el desempeño que han tenido una institución como el Banco Central, pues no pone en lugar a dudas la capacidad que tenga la persona que estamos entrevistando. Lo que dejen claro es que a nosotros no nos gusta el modelo, y lo que nos deja claro es que tenemos que cambiar todo un andamiaje que hoy, por lo menos en mis preguntas, pues es aquí el Poder Legislativo el que tiene que tener una discusión que lleve a que el Banco Central tenga pues un mandato diferente, un mandato dual, un mandato que lo que pueda es, al mismo tiempo que persiga condiciones en estabilidad de precios, pues también tenga que tener una política monetaria más proactiva. Y quiero comentarlo en ese sentido, mi voto será a favor, precisamente porque considero que las calidades que tiene la persona que hemos entrevistado, pues son las suficientes para ser subgobernador. Sin embargo, queda en evidencia que el modelo que ha seguido el Banco Central y que la legislación que se mantiene y que tiene que ser cambiada por este Poder Legislativo, pues es la que no comparto desde el Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Muy clara la exposición del senador Armando Ríos Pite, es igualmente bienvenida. Le pediría al senador secretario de la Junta, el senador Carlos Mendoza Davis, pudiese recoger el sentido de la votación del dictamen a discusión. Compañeros senadores,
se somete a su consideración la votación del dictamen que ha sido presentado, y aquellos que estén a favor del mismo, háganlo. ¿Favor de nominar? Favor de hacerlo alzando la mano. A favor, sí. Los que estén en contra, favor de hacerlo, levantando la mano. Las abstenciones, favor de hacerlo levantando la mano. Con la abstención de la senadora Dolores Padierna y los demás votos a favor, está aprobado el dictamen, señor presidente. Domínguez, a favor. Muchísimas gracias. Pues dada la votación, se aprueba el dictamen que acredita al maestro Javier Eduardo Guzmán Calafel como propuesta de esta comisión, bueno, que acepta la propuesta del presidente de la República para que pueda integrar la Junta de Gobierno del Banco de México. Muchas gracias por la atención. Como siempre, un gusto compartir con ustedes.